Amén, amén y amén. Así que Dios te bendiga abundantemente. Te saluda el pastor Javier Asfura desde la ciudad de La Ceiba, un bello puerto en la costa norte de Honduras, un país 5 estrellas, y donde quiera que te encuentres o el internet nos permite estar unidos, te bendecimos en el nombre de Jesucristo, nuestro único Señor y Redentor. Así que esta semana vamos a hablar de madurez espiritual, hermanos. Una de las grandes preguntas, hermanos, tuve una conversación con 2 pastoras. Estuvimos en la reunión de nuestro distrito. Nos reunimos una vez al mes para ver los avances de la iglesia, las responsabilidades como pastores, nuestro crecimiento tanto personal como de las iglesias locales, hermanos. Gracias a Dios por ello. Y hablábamos de exactamente eso, de seguir creciendo, hermanos. Todo cristiano que llegue a decir, ya lo alcancé, ya no tengo que experimentar nada nuevo, ya no tengo que conocer nada nuevo, ya todo lo sé, todo lo he estudiado, tengo todos los títulos. Alguien que llegue a decir esas palabras, hermanos, realmente me doy cuenta que aún no es una persona que ha alcanzado la madurez espiritual. Sabes, la experiencia a lo largo de los años nos ayuda a crecer, hermano, en muchos sentidos. No solo es aprender la Biblia, no solo es conocer más de la palabra de Dios. La palabra de Dios alimenta, la palabra de Dios nos enriquece, pero es a través de la experiencia y el mover del Espíritu Santo que nos ayuda a poder crecer, hermanos, y a poder madurar espiritualmente. El apóstol Pablo le recomienda a los líderes de la iglesia, a los ancianos de la iglesia, que no pongan a un neófito a dirigir algún ministerio de la iglesia. Pastor, ¿qué significa neófito? Significa recién convertido. Pero, pastor, ¿por qué no ponemos a un recién convertido? Porque dice que se envanecen y empiezan a creerse más que otros y se les sube la gloria a la cabeza. Oh, yo soy el nuevo líder de los diáconos. Estos ya van a saber cómo se dirige esto. No tienen dominio propio, no tienen muchas veces paciencia, les falta desarrollar el fruto del Espíritu Santo. Una persona recién convertida, una neófita, hermanos, ponerlo de líder, hermano, se corre el riesgo de que la altivez, la prepotencia y el orgullo, hermanos, logra envanecer el corazón del siervo, y en vez que edificar, en vez que ser de bendición, y en vez que traer una palabra que trae respuesta a la necesidad, él mismo va a ser el clavo y el problema en los ministerios. Así como lo oyes, Pablo lo advirtió a la iglesia: pongan a alguien que sea maduro espiritualmente hablando. Así que esta semana, con la ayuda del Señor y el Espíritu Santo, a través de su palabra, nos ayudará a comprender qué es madurez espiritual, por qué se necesita madurez espiritual, cuáles son no las ventajas, sino que los beneficios de obtener sabiduría espiritual, hermanos, pero también cuáles son las consecuencias cuando no tengo la madurez espiritual. Una de las grandes preguntas que puedo hacerte para empezar es, hermanos, ¿cómo se obtiene la madurez espiritual? ¿Cómo se obtiene, hermanos, la inteligencia? ¿Cómo se adquiere la sabiduría? ¿Cómo se adquiere esa destreza, hermano, que no solo viene de ti, que no solo es algo innato, sino que también es algo adquirido, es algo que se estudia, es algo que se adquiere a lo largo de los años y a través de la experiencia del Espíritu Santo? Así que quiero que vayas conmigo, por favor, a la primera carta del apóstol Santiago. Ya muchos saben para dónde voy. Santiago, en el capítulo 1, vaya conmigo, por favor. ¿Lo tenemos ya? Y vamos al verso 5, por favor. ¿Sabe qué? Vamos a leer del verso 2, porque quiero que entiendas el contexto de cómo surge el verso 5. Para poder entender bien un verso, tengo que ir a los versos anteriores y los versos posteriores. Amén. Así me hago una idea clara de cuál es el pensamiento del autor y del Espíritu Santo a ministrarme una palabra. Los versículos van unidos, hermanos, y tienen una secuencia lógica de pensamiento, una línea de pensamiento se le llama. Estos son principios de interpretación bíblica o hermenéutica. Así que cuando leas un versículo fuera del contexto, tenga cuidado, se puede convertir en un pretexto para cometer un error.
Nunca lea solo el versículo, lee los versículos anteriores y los versículos posteriores para poder entenderlo y seguir una línea de pensamiento, una secuencia de pensamientos y no perder el hilo de lo que el autor nos quiere dar a conocer. Amén. Y dice el verso 2, Santiago 1, verso 2, dice: hermanos míos, tengan por sumo gozo cuando se hallen en diversas pruebas. Mire cómo empieza, hermanos. Gócense, alégrense, hermanos, que cuando tengan que ser puestos a pruebas, aprenderán a soportar con más fuerza las dificultades. Amén. Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Amén. Significa que voy a aprender a tener más fuerza para soportar las dificultades que vengan a mi vida. No solo eso, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Aleluya. Una de las preguntas que surgen es: ¿por qué tiramos la toalla en el camino del Señor? Así como lo oyes. Dígame, de todos los cristianos, hermanos, desde que usted empezó en su iglesia, dígame si no hemos visto este común denominador en nuestras iglesias. Gente que va, gente que viene. Gente que se va por meses y gente que regresa después. Gente que se pierde en el mundo y ya no regresaron, y gente que sí permanece en la iglesia del Señor. ¿Cuál es la gran diferencia? Si es el mismo Dios, es el mismo Padre, es el mismo Espíritu Santo, es la misma iglesia, la misma doctrina, pero ¿por qué unos se quedan y por qué otros se van y vuelven al mundo? Hello, amén. ¿Está entendiendo? Todo esto tiene que ver con madurez espiritual. Todo esto tiene que ver con mi crecimiento, hermanos, espiritual delante de Dios con la ayuda del Espíritu Santo, hermanos. Y es aquí donde me dice, hermanos, sabiendo que la prueba de mi fe va a producir paciencia. Amén. Si mi fe en el Señor tiene que ser puesta a prueba, debo de aprender a soportar las dificultades. ¿Qué pasa cuando esta persona es neófita? ¿Qué pasa cuando esta persona no está convertida a Cristo? ¿Qué pasa cuando esta persona solo es un creyente que llega de domingo a domingo? Si es que llega, por supuesto, con las intenciones equivocadas. Al primer día de las pruebas, el primer día de las dificultades, cuando vengan los tropiezos, va a tirar la toalla y va a decir: no, para ser cristiano yo mejor ni sigo, estaba mejor en el mundo. ¿Has escuchado esos argumentos? Mano, yo estoy cansado de escucharlos. Ay, jefe, me dice un muchacho, un ex empleado, lo quiero mucho yo a él, y me dice: jefe, cuando era cristiano no me salía trabajo, me iba bien mal, me dice, y viera las pruebas que tenía que pasar. Ay, jefecito, qué feo es ser cristiano. Así me lo dijo. Y míreme ahora. Y se saca, hermanos, billetes de su bolsillo, medio tomado, hermanos, comprando alcohol, hermanos, celebrando. Acabo de salir de mi trabajo a las 5 de la mañana, me dice. Soy mesero en una discoteca, en un bar de la ciudad de La Ceiba. Obvio, no le voy a decir el nombre por ética profesional, ni pastoral. Y me dice: jefe, usted no tiene idea, me dice. Mire, los clientes me invitan a tomar, tomo de gratis, hasta de lo que dejan me lo tomo, me dice. Como gratis, ando probando las boquitas y todo eso, me divierto. A veces me piden que baile, pues bailo, me dice. Mire, me está yendo de bien y me dejan propinas todavía. Jefecito, esta es la mejor temporada que he tenido, me dice. Y yo, trágame tierra. ¿Cómo puede este muchacho, ex cristiano, decirme que compara la presencia de Dios, compara el fuego del Espíritu Santo, compara la santidad de Dios con la bebida, con el alcohol, con el adulterio, con las fornicaciones, y estar en medio de borrachos es mejor que estar en la presencia de Dios? ¿Sabes qué sucedió? Número 1, nunca se convirtió a Cristo. Segundo, esta persona nunca nació de nuevo. Tercero, lo de él era emoción, no era convicción. Cuarto, era un neófito, no era una persona que ha alcanzado madurez espiritual. ¿Está entendiendo entonces por qué necesito tener madurez espiritual? ¿Por qué necesito entender? Mire, en buen ceibeño y en buen hondureño, es decir, literalmente, me cayó el 20. ¿Sabe de dónde sale esa famosa frase? ¿Cuántos de ustedes jugaban en los arcade? ¿Se acuerdan en los cajones de madera con las grandes pantallas y jugábamos Donkey Kong, jugábamos Mario Kart, jugábamos Tron, jugábamos Phoenix, que eran aquellos juegos viejísimos, ¿se acuerdan? Que se le metía un tostón o 20 centavos, no sé cuántos de ustedes todavía lo siguen practicando. Y mire, metíamos la moneda y la rechazaba la máquina y salía por abajo. Metíamos las monedas y la rechazaba y nosotros, ¡ay! Y metíamos las monedas y caía y se oía cuando caía y se activaba el juego. Hoy sí le cayó el tostón, hoy sí le cayó el 20. De ahí sale la frase, hoy sí está funcionando. Cuando te cae el 20 significa que estás funcionando, hermanos. De ahí salen todas esas frases. Amén.
Así que para que sea yo un cristiano, que me caiga el 20, es que tengo que haber alcanzado la madurez espiritual. Número 1, saber el propósito de Dios en mi vida. Segundo, por qué nací y para qué Dios me está dando vida. Tercero, qué es lo que tengo que hacer para agradar a Dios de ahora en adelante. Eso es madurez espiritual, amado hermano. Este pensamiento yo no lo tenía a los 15, 18 años. A los 15, 18 años solo quería divertirme, satisfacer los deseos de mi carne, vivir la vida loca, hermanos. Pero a esta altura he alcanzado madurez espiritual. Sé quién soy, sé qué es lo que quiero, sé a dónde voy y sé cómo agradar a mi Padre. Definitivamente, hermanos, eso es alcanzar la madurez espiritual. Entender y comprender, que te caiga el 20, que te caiga el tostón. Entender para qué fuiste creado, por qué te ha formado, por qué atraviesas diversas pruebas, porque Dios te está puliendo, formando tu carácter y formando tu fe. Entonces, oye esto, qué tremendo. Tengan gozo cuando se encuentren en pruebas. Hermanos, ¿quién en sus cabales se va a gozar estando en pruebas? ¿Quién de ustedes alaba a Dios y aleluya, quitaron la luz, aleluya, me quitaron la comida, aleluya, no tengo trabajo? Miren, hermanos, se ocupa de madurez espiritual. Necesitamos realmente que nuestra fe sea pulida en medio de la prueba, hermanos. Tengan sumo gozo, dice Santiago, capítulo 1, verso 2, cuando se hallan en diversas pruebas. Segundo, sabiendo que la prueba de tu fe, lo que está probando Dios es tu fe. No es tu cartera, no es a tu esposa, no es a tus hijos, es tu fe, que tanto confías en Dios. Hello, dígame por favor, o por lo menos póngame, ay, duele. Dios está probándote. Dios está probando tu fe. ¿Qué tan resistente eres en medio de las pruebas? Para alcanzar la madurez espiritual, hermanos, tengo que ser pulido. Tengo que pasar por el horno de la prueba, hermanos. Tengo que ser formado, tengo que ser disciplinado y mi carácter tiene que ser moldeado en el nombre de Jesús y a través del Espíritu Santo de Dios y su palabra. ¿Por qué? Porque la prueba de mi fe me va a producir paciencia. Y mi paciencia va a tener la obra completa para que seamos perfectos y cabales sin que me falte ninguna cosa, hermanos. Así que cuando resisto yo la prueba hasta el final, voy a ser mejor, voy a poder obedecer más lo que Dios me está pidiendo y poder ser una persona madura espiritualmente hablando. ¿Hacia dónde va dirigida la madurez espiritual? Hacia la obediencia a la palabra de Dios. ¿Antes qué éramos? Antes de venir a Cristo. Dígame usted qué éramos antes de venir a Cristo. Rebeldes, idólatras, fornicarios, adúlteros, muertos espiritualmente hablando, blasfemos, hermanos, no honrábamos a nuestros padres. Mire, una cantidad de cosas terribles que había en nuestros corazones. Es más, Efesios 2:1 dice que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Así de fácil, hermano, muertos espiritualmente delante de Dios, sin ninguna esperanza. Pero un día Cristo, el dador de la vida, me dio de ese gozo del que yo quería. El gozo de la salvación se le llama gracia y misericordia a tu vida y a mi vida, aunque usted y yo no lo merecíamos. Hello. Amén, ¿está entendiendo? Así que después de pasar por estas pruebas, a través de diferentes pruebas, en donde mi fe está siendo probada, en donde desarrollo paciencia, y la paciencia tiene su obra completa para ser perfectos y cabales delante de mi Dios, para que no me falte nada, es aquí donde en el verso 5 cobra un interés y cobra un entendimiento. Y si alguno de ustedes tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual dará a todos abundantemente y sin reproches, y les será dado, hermanos. Si ustedes no tienen sabiduría, pidámosela al Dios. Él nos va a dar en abundancia. Simple y sencillamente, hermanos, no nos sacará nada en cara. Nos dará la sabiduría para entender los procesos. ¿Por qué necesito la sabiduría, pastor? Porque vas a pasar por pruebas, vas a pasar por dificultades, vas a pasar por el quebranto de tu corazón. No vas a entender los procesos, pero cuando estás maduro espiritualmente, simple y sencillamente, como dice el verso 2, hermanos, tengamos gozo cuando estemos en las pruebas. Así que qué bello es, hermanos, cuando llegamos a decir, hermanos, levanto mis manos, aunque no tenga fuerzas, levanto mis manos, aunque tenga 1000 problemas. Dígame alguien en el mundo que va a estar gozoso, con alegría y levantando sus manos y adorando a Dios en medio de problemas. Nadie lo hace en el mundo, solo los hijos de Dios. La locura del evangelio, ¿por qué? Porque el mundo no tiene ni idea de lo que es tener al Espíritu Santo en su vida.
Eso es madurez espiritual. ¿Está entendiendo el tema, amado amigo? Por lo tanto, necesito las pruebas en mi vida. Por lo tanto, necesito pasar por el horno de la prueba. Por lo tanto, tengo que pasar, hermanos, por la paciencia, y que la paciencia sea completada para ser perfectos y cabales y que no me falte absolutamente nada, hermanos. Y si estoy pasando por ellas y me estoy quejando y estoy tirando la toalla y no entiendo los procesos de Dios, pídale a Dios sabiduría para que le enseñe por qué estás pasando por una prueba. Dile a Dios, dame sabiduría para entender por qué estoy pasando por esta enfermedad, por qué estoy pasando por este accidente, por qué tengo que pasar por esta escasez, por qué estoy pasando por esto difícil en mi vida. Y es cuando Dios está puliendo tu corazón, porque la prueba no es para destruirte, es para levantarte, es para fortalecerte y es para santificarte por completo. Y si alguno de vosotros, verso 5, tiene falta de sabiduría, que no entiende por qué tiene que gozarse en las pruebas, que por qué la prueba produce fe y la fe produce paciencia, y la paciencia tiene que llegar a ser completada para que alcance las madurez espirituales. Si no lo entiendes, pídale sabiduría a Dios. Ahora sí estás entendiendo el verso 5. Amén. ¿Ves la secuencia, la línea de pensamientos? ¿Ves cómo el Señor nos habla a tiempo y fuera de tiempo y cómo podemos entender el contexto viendo los versículos anteriores y viendo los versículos posteriores? El cual me dará Dios, ¿el qué me dará Dios? La sabiduría abundantemente y sin reproche, y me será dada. Qué hermoso es que como hijos de Dios le llegáramos a decir: Señor, deme sabiduría espiritual. Señor, ayúdeme a alcanzar la madurez. Ayúdeme a entender lo que es sabiduría, Padre. Ayúdame a entender los pasos y los procesos. Ayúdame a entender por qué caí en este problema. Ayúdame a entender por qué muchas veces estoy pasando por estas dificultades. Ayúdame a entender cuál es el propósito suyo sobre mi vida, sobre mi casa y mi familia. Ayúdame a entender, a tener la mente de Cristo. A eso, amigo y amiga, se le llama madurez espiritual con la sabiduría que viene de Dios. Dios anhela trabajar en tu vida. Dios anhela formarte. Dios anhela que alcancemos la madurez espiritual, que ya no seamos niños fluctuantes como las olas del mar. Vamos y venimos, un día en la iglesita, otro día en la discoteca, un día en santidad y otro día en la inmoralidad sexual, un día alabando a Dios y otro día alabando a los demonios. ¿Cuál es tu camino? Por favor, defínase. Eso sucede con la gente inmadura. Eso sucede con la gente que no ha nacido de nuevo. Eso sucede con la gente que aún no conoce ni tiene el conocimiento del Espíritu Santo en su vida, hermano. No han nacido de nuevo y no son una nueva creación de Dios. Falta de madurez. Tiran la toalla. Un domingo sí, un domingo no. Un domingo la cervecita y otro domingo la Santa Cena del Señor. ¡Qué blasfemia! Perdón que se lo diga de esa manera. Pero aún no entendemos el propósito de Dios en nuestras vidas. Y llegamos a ser solo hermanitos visitantes domingueros de domingo a domingo, que creemos que con 2 horas podemos satisfacer al Señor, cuando si supieras que es Dios quien quiere trabajar en tu vida y en tu corazón para que tengas una entrega total a Jesucristo. Dios anhela que usted y yo tengamos sabiduría espiritual. Dios anhela que usted y yo seamos maduros espiritualmente hablando, iglesia. Amado amigo, hermano en Cristo Jesús, usted que me está oyendo. Dios anhela realmente que usted y yo, hermanos, comprendamos y entendamos el por qué nos ha llamado para su gloria, para su honra y para su alabanza. Me encantaría orar por usted en este momento y quiero que reflexiones todo lo que el Espíritu Santo te acaba de decir. Padre, yo bendigo cada vida, bendigo cada hogar y bendigo cada familia en el poderoso nombre de Jesucristo. Señor, renuévales, restáurales, santifícales para tu gloria y honra. Dale sabiduría espiritual, dale ese entendimiento y que alcancen la madurez espiritual para comprender y entender cuál es tu propósito sobre sus vidas. Para que puedan entender, Señor, cuál es la finalidad del por qué viven, Señor, y que tú eres su creador, su Dios y su Señor. Padre, yo les bendigo en tu nombre y declaramos que tú estás con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Padre, glorifícate y manifiéstate sobre cada uno de ellos y ayúdanos, Señor, a ser personas maduras espiritualmente y entender tus propósitos sobre nuestras vidas. A ti sea toda la gloria y toda la honra en el nombre de Jesús. Amén.
Amén y amén. Así que Dios te bendiga abundantemente. Un gusto saludarte. Soy el pastor Javier Asfura de la Iglesia de Dios Edificando Nuestra Casa. Congrégate, por favor, busca del Señor. Es el mejor consejo que te puedo dar. Y recuerda, si estás pasando por problemas y dificultades, asiste, por favor, lee la palabra de Dios, que es el botiquín de primeros auxilios, que va a traer paz, salvación y vida eterna en medio de tus problemas. Por mi parte, esto ha sido todo por hoy. Nos miramos el día de mañana, martes 4 de julio, si el Señor nos da un día más de vida. La paz de Cristo sobre cada uno de ustedes. Shalom.